Hola, ¿qué tal, queridos conspiradores en casa? Bueno, el día de hoy, dado que estamos enfrentando problemas eh, bueno, muy agresivos en contra de la salud de nuestro país y del mundo, ¿qué les parece si recordamos momentos festivos a través de las frases célebres, humorísticas de nuestro país? Por ejemplo, ¿qué quiere decir no traigo lana, ¿no? ¿Qué quiere decir chupó faros? O sea, algo divertido. Hoy tal vez no valga la pena hablar de historia, pero sí recordar las frases, las expresiones más populares de nuestro país. No, además, cada vez que hablamos, lo hemos dicho en otros programas, cada vez que hablamos de la forma en la que hablamos, valga la redundancia, estamos hablando de algo vivo. Y entonces también se reflejan épocas de nuestra historia y de nuestra forma de ser y de incluso de algunos gobiernos. Vamos a ver muchas de estas expresiones que han quedado, ¿no? Sí, tiene que ver, la cultura popular es cultura, sin lugar a dudas. Y bueno, ha habido grandes genios de la cultura popular que han recopilado todas estas frases que las han incorporado a nuestro lenguaje. Decir, irse, eh, ir hecho la mocha, por ejemplo, o se petateó, lo cafetearon, bueno, hay una infinidad de cosas que están metidas en nuestra sangre, en nuestro argot y nuestra manera de mirar al mundo. Con los 3 segundos que me dejaron cada uno, gracias. Pues a darle que es mole de olla. Sin Yolanda, Mari Carmen. Salud. Bueno, bueno, queridos conspiradores, hagamos un paréntesis en este contexto tan desagradable que estamos viviendo de enclaustramiento y de reclusión. ¿Verdad que vale la pena? Entonces, tal vez valga la pena que entre todos tratemos de recordar qué quiere decir, por ejemplo, chiflando y aplaudiendo. Esta es una expresión pues muy festiva de todos nosotros, que en realidad se refiere a cuando las parejas están muy acarameladas y bueno, y llega el padre o la madre o la tía o la abuela y quiere supervisar el nivel de las caricias y les dice a la pareja, por favor, chicos, chiflando y aplaudiendo. Pero no se lo grita desde atrás, o sea, desde lejos, ¿no? Chiflando y aplaudiendo, muchachos. Claro, porque al escuchar el silencio, entonces intuye que las manos y la boca están ocupadas en otra cosa. Oye, está divino. Oye, y una cosa que a mí me ha gustado muchísimo desde la época de la colonia, han quedado formas de hablar. Por ejemplo, estás con un ojo al gato y otro al garabato, ¿no? El garabato que está en la cocina, que es ese aparatejo de fierro donde se pone la casa del día, y estás viendo que el menino, que el gato, no se vaya a comer eso de la cocina. Entonces, formas cotidianas de la época virreinal que todavía permanecen, un ojo al gato y otro al garabato. Fíjate que la otra que también es de aquellos años es vete al carajo, que era cuando en un barco te ibas al lugar donde estaba el vigía, que era en uno de los mástiles principales de la embarcación, y generalmente era porque eras enviado ahí por castigo, por eso la expresión vete al carajo. O sea, lo más lejos. Pero aparte, es importante, Alex, como un acotamiento adicional, que era en el mástil principal donde estaba esa caja, en donde te subían, y claro está, en la parte más alta del mástil, del mayor mástil del barco, es donde más se movía y donde más frío hacía. Por eso cuando te decían, vete al carajo, o súbete al carajo, pues era verdaderamente terrible, porque ahí te ibas a marear y te ibas a congelar. Y entonces sí, eso quería decir vete al carajo, ¿no? Y estaba solo, absolutamente. O qué tal a Chuchita la bolsearon. ¿Saben de dónde viene? ¡Ay! Ya, a Chuchita la bolsearon. Chuchita era una empleada doméstica muy famosa en el centro de la ciudad en el siglo XVIII.
y era muy adepta a dar el dinero que traía a obras pías, obras de caridad. Entonces, cada vez que volvía a casa, no volvía con el mandado. Entonces, ya el patrón siempre decía, claro, a Chuchita la bolsearon, ¿no? Le sacaron el dinero. Oye, y ahorita acabas de sacar la otra expresión esa de voy a sacarle la sopa. Bueno, pues quiere decir que estás condicionando, presionando a otra persona para que te diga la verdad, ¿no? Pero a cualquier gringo que, si lo traduce al inglés, por ejemplo, voy a sacarle la sopa, pues nadie va a entender nada, ¿no? Pero sí es algo muy nuestro, muy mexicano, muy divertido, voy a sacarle la sopa, ¿no? Oye, Muy echarse un divertido. coyotito viene de en los ranchos cuando tenías gallinas y que generalmente el coyote empezaba a merodear a la hora de dormir. Entonces, echarse un coyotito se refería a que te echaras una siesta, haciendo referencia exactamente pues a lo que hacía el coyote, ¿no? Por eso es échate un coyotito. Ole, Claro, mira, porque nos además están... eso... No, perdón. No, que ya nos están escribiendo nuestros amigos conspiradores. Emilio García dice, ¿ya te cayó el chagüistle o fumas como chacuaco? El chagüistle es una plaga que le da al maíz, es un hongo que le da al maíz. Y fumar como chacuaco, los chacuacos son las torres Las chimeneas de los ingenios, ¿no? de los ingenios azucareros, entonces que sacan mucho humo, por eso se dice fumar como chacuaco. Gracias, Emilio, por estar con nosotros. Oye, y esto de las haciendas, volviendo a lo de las haciendas, es que ya enseñó el cobre. Acuérdense que las haciendas de beneficio, y es otra expresión, no tienen oficio ni beneficio. Bueno, ¿quién enseña el cobre? El que no es de oro puro. Entonces, si tú le raspas a la pulsera, no, ya enseñó el cobre. Entonces no es de ley, no es una persona de fiar. Y si no tienes ni oficio ni beneficio, mijita, no te cases con ese señor, porque puede ser zapatero, puede ser lo que sea, pero no tener una hacienda del mineral. Todo eso es de la época virreinal. Sí, y otro que me gusta mucho y que lo decía mucho mi hermano mayor, decía, para uno que madruga, uno que no se acuesta. Es muy bueno, es muy bueno, esta frase es muy buena porque, claro, alguien que te quiere madrugar, bueno, pues tú lo que tienes que hacer, pues, si te quieren madrugar, entonces no te acuestes para que no te madruguen. Pero es pura sabiduría popular. Completamente. La cosa está del cocol, que no se refiere al pan, aquel que decía el Tata de quiero mi cocol, sino más bien se refiere probablemente a la epidemia de cocolistli de finales del siglo XVI, que se puso realmente la cosa tan difícil que de ahí se queda la frase de la cosa está del cocol, recordando a esa epidemia. Claro, porque cocol en náhuatl es retorcido. Qué etimología interesante, ¿no? Paco, ¿traes reloj? Sí, A ver, a verlo. acá está. Ok, sí da el gatazo. Da el gatazo. Es una frase maravillosa, da el gatazo, que viene de otra frase muy antigua que es dar gato por liebre. Cuando en un guiso te daban gato, no me vayas a dar gato por liebre, y luego de ahí en México se cambia a tal nivel que dice da el gatazo, ¿no? Que da el gatazo quiere decir, ok, sí parece bueno, y el tuyo sí da el gatazo, querido. Sí, no, Ay, gatas. es todo lo que da. Oye, y volviendo a la cocina, las expresiones culinarias de estoy como agua para chocolate. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estás que ardes. Si realmente el agua del chocolate no alcanza la temperatura para que espume, entonces, qué rica manera de hablar, ¿no? Incorporar absolutamente todo lo de la vida cotidiana. Pues es que en la cocina pasa todo, Chávez. Digo, dice, si quieres conocer a Inés, vive con ella un mes. Y sí que es cierto, si quieres conocer a Andrés, vive con él un mes. O sea, ¿qué quiere decir? Que es importante que solamente en la convivencia diaria conoces a las personas, porque si no, es imposible saber con quién te estás enfrentando, ¿no? Oigan, yo les pregunto, ¿qué le hacía el Perdón, Alex. Y muchas veces, aún con la convivencia diaria, ni conoces a Inés ni conoces a Andrés. ¿Qué le hace el viento a Juárez? Nada. Es Exactamente. hierático. Exactamente, y sobre todo porque invariablemente lo retrataron
ya fuera con fotografía, porque ya le tocaron varias fotografías de la época de los años 60 en adelante, o en los monumentos, nunca aparecía despeinado. No había manera de que saliera mal en una fotografía. Bueno, sí había manera de que saliera mal porque era feo, pero digo, mal peinado, despeinado, con el pelo alborotado, no. De ahí se acuña la frase de me hace lo que el viento a Juárez, o sea, nada, porque siempre parecía una figura hecha como de bronce. Claro. Oye, y esta también es buenísima. Gallina vieja hace buen caldo. A ver, No comment. esa es una verdadera maravilla de expresión, ¿no? Gallina vieja hace buen caldo. Hablando de moles y gallinas, el ajonjolí de todos los moles, o el arroz de todos los moles, esa persona que está en todas las fiestas, porque además el mole, la salsa, el molotl, ha ido a través de los siglos acompañándonos en todos los festejos. En mi mero mole, ahorita quiero hablar del llamero, ese llamero llegamos, porque tiene un capítulo aparte. Pero volviendo al mole, ¿qué tal? El ajonjolí de todos los moles. Nuestro, Alejandro Rosas. Ese es Alejandro Rosas, exactamente, ajonjolí de todos los moles. Exacto, pero a mí me gusta más estar en la procesión que repicando las campanas. Ah, bueno, no es así, te gusta estar en la procesión y repicando en las campanas, que era el que quiere estar en todos lados, ¿no? Pero que no queda bien ni con Dios, ni con el diablo, que también es otra expresión muy mexicana. Pero qué maravilla de magia de este país en el que vivimos, ¿no? Qué riqueza de expresiones, porque además resumen toda la sabiduría popular. Es decir, esto es lo verdaderamente nuestro, ¿no? Porque ningún extranjero lo podría entender. Por ejemplo, se comieron la torta antes del recreo. Es una maravilla. Esa es una verdadera maravilla de expresión. Y además, iban hechos la mocha. O sea, no solo se la comieron, sino además iban hechos la mocha. Oigan, nos han escrito montones y montones de amigos. Elena ¿Te gusta prender el boiler y no meterte a bañar? Híjole. El ajonjolí nos va a hacer quedar mal hoy. Elena Rodríguez. No, lo de la mocha. Benito, dinos de la mocha, que tiene dos versiones. ¿Cuál? Va hecha la mocha. La mocha era la locomotora en la Revolución. Era una locomotora muy moderna. Por eso decían que venía hecha la mocha, porque venía muy rápido. Claro, porque además la desnudan, le quitan cantidad de adornos y de peso para que fuera más rápido. Entonces dicen, va hecha la mocha. No es que sea una mocha religiosa que se da a desear y va corriendo, no eso para nada. No, pero tiene otra excepción hecha la mocha, que es cuando el cabús, el último vagón del tren se suelta y se va para atrás, se libera, se desengancha y se va para atrás. Y se va la mocha porque está mochado el tren. O sea, la mocha es la última parte del tren que está suelto. No, eso lo acabas de inventar, Paco, no se vale. El verbo mochar. Muy bonito. Oye, y volvió a preguntar. A ver, uno por uno, chicos. Ok. A ver, Benito. Va. Yo nomás quiero decir que hay que agradecer enormemente a Elena Rodríguez, a Chel, a Tony Soprano, a Noria, que dice, a Dani Enríquez, que dice, lo agarraron como el tigre de Santa Julia, a David Castillo Pérez, a Sam Verdón, que habla de los teporochos, que esa es una gran palabra muy, 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 muy mexicana y que nadie más conoce. El teporocho es el té por 8 centavos, que era cuando le echaban piquete. Exacto. Gracias a todos por escribirnos, muchas gracias. Elena Rodríguez dice, el que es perico donde quiera es verde y el que es pendejo donde quiera pierde. Sí, claro, esa es básica. Oye, echar la casa por la ventana, fíjate que me encontré la referencia de que cuando empezó la lotería en México, allá hacia 1770 aproximadamente, la gente que se la sacó al principio literalmente echaba sus cosas por la ventana, muebles y demás cosas, porque con lo que recibía del premio podía volver a decorar. De ahí la expresión de echar la casa por la ventana. Esto es precioso. O el que no tiene dónde caerse muerto. También habla mucho de la sociedad, ¿no? Tenías que tener pagado el entierro. O sea, tienes que por lo menos haber pensado en tu muerte. Entonces te decían, pero es que ese muchacho va en caballo de hacienda. Imagínense, ¿no? Muy de la Revolución, pero muy también de la época colonial. Ya vas en el camino real
ese va en el caballo de Hacienda, porque era lo próspero, el que tenía buen futuro. Todo tiene reflejo en la vida cotidiana. Bueno, salud, queridos conspiradores. Salud, salud. El tiempo siempre nos agarran pariendo chayotes. Sí, pariendo chayote. Es otro. No hay que explicar nada porque es muy gráfico. Sí, está clarísima. Bueno. Bueno, a ver, queridos conspiradores en casa, vengan a reírse un rato con nosotros. También nos podemos permitir esa licencia en estos momentos del enclaustramiento, pero yo les diría, por ejemplo, ¿qué quiere decir sepa la bola? Sepa la bola también tiene un gran atractivo. Parte de del movimiento de la revolución, cuando era la bola, digamos, en los años de Pancho Herrero, se hablaba precisamente de eso, de la bola, que digamos era una masa gigantesca y que no tenía un líder claro, pero era por eso se llamaba la bola. Por eso se decía, luego quedó ya hasta nuestros días, 100 años después, sepa la bola. Sí, claro, la bola era un movimiento revolucionario completamente... Querido productor, te oímos mucho. Persona, ¿no? Oye, yo tengo otra, a ver si ustedes la ubican. Yo la ubico de la siguiente manera. ¿Se acuerdan de aventarse como el Borras? Sí, claro. Sí, claro. Yo la ubico, pero de aquella famosa serie que inició en el 68 que se llamaba Los Beverly de Peralvillo, donde Guillermo Rivas era el famoso Borras, que manejaba un taxi. Entonces, Leonorita Ochoa era la Pecas. Exacto. Y aventarse con el Borras era un cafre totalmente el Borras. Desenfrenadamente. A mí me tocó la película, yo la vi y es buenísima. Oye, claro, había película de los Beverly de Peralvillo y salían todos los tíos y hablaban. Realmente a mí me cuesta trabajo entender muchas veces esas películas. ¡Cálmate! No, ya te platiqué que llegué a los 10 años, ya vi expresiones que no entendía muy bien. Ahora, bueno, échame el trompo a la uña y vas a ver. Ándale, chiras telas. Nos escribe Santiago Luis Enrique Castillo y dice, saludos, yo recuerdo un par de frases que me parecen tienen la misma connotación, que son sobre el muerto a las coronas y a darle que es mole de olla. Las dos, me las decía mi padre para exhortarnos a manos a la obra. Es cierto, ¿no? A darle. Y saben, perdón, yo quería hacer un mínimo, pequeñísimo homenaje al gran maestro del habla popular mexicano, que es el genial Chava Flores. Chava Flores logró en sus canciones transmitir generación tras generación montones de frases hechas que se fueron quedando en nuestro imaginario colectivo y que son parte de nuestra vida, como por ejemplo entregar el equipo, que me puse a buscarla como un loco hasta que encontré de dónde viene entregar el equipo. En los años 40, en los campos llaneros de fútbol, había patrocinadores que les daban camisetas y tacos, pero que terminaban el partido y se los quitaban para dárselos, por eso entregaban el equipo, se los quitaban para dárselos la semana siguiente. Y Chava Flores lo cuenta espectacularmente. A mí me gusta mucho la de que no te asusten con el petate del muerto, porque Exacto. ya ves que antes, bueno, sobre todo en los pueblos se amortajaban los cuerpos en el petate, y ahí en la cabaña o en la casita de la familia que había perdido a su familiar, se velaba al muerto, y por eso de ahí la frase de que no te asusten con el petate del muerto, porque pues, el petate era el lugar donde yacía sus últimos momentos antes del entierro. O también era la cama, y entonces una mujer que despreciaba a algún hombre con el cual ya no quería nada, le decía, de estas pulgas no brincan en tu petate, o sea, también tenía una parte muy cocosa. Hoy está muy fifí. Oye, ¿y qué tal esa? ¿Se le hace agua a la canoa? No. No, es sabiduría popular, Benito, digo. No. Oigan, déjenme entrar en materia de algo que es mexicanismo, el ya mero. Mero, en el diccionario de la Real Academia Española lo busqué y quiere decir puro, simple, que no tiene mezcla de otra cosa. Entonces, el mero quiere decir el jefe, el que manda.
pero usamos las cosas con tanta libertad que también quiere decir todo lo contrario. Fui su mero entretenimiento, algo sin importancia. Entonces, o puede ser el mero petatero, hablando de los petates, o puede ser, fui mera distracción, pero el yo mero o el ya merito es una cosa muy mexicana. Tú pregúntale a un gringo si va a entender el que es el mero. Oye, Entonces, y a chillidos de marrano, oídos de chicharronero, o sea, a chillidos de marrano, oídos de chicharronero. eso Esa es una genialidad. quiere decir ajo y agua. Quiere, sí, exactamente. Quiere, no hagas caso, es decir, ignóralo, ¿no? A chillidos de marrano. El chicharronero no oye los chillidos del marrano. Qué bárbaro. Tú ignóralo, ¿no? Claro, pero eso ya es muy político, ¿no? Por ejemplo, el que se mueve no sale en la foto de Fidel Velázquez, de un tema corporativista tremendo, sindicalizado, ¿no? Frases que también hablaban del poder. Eso del chicharronero se utiliza muy en la política. Sí. Bueno, y el que no tranza no avanza. No, O que roben, pero que dejen obra. Sí, qué cosa, sumamente política, sí, horror. Perdón. La Gualbe nos escribe y dice, saludos a todos, el programa está buenísimo. Colgó los tenis y casualmente yo me puse a investigar sobre colgó los tenis. Armando Ramírez, el famoso Chin Chin, el Teporocho de Tepito, decía que en los años 50, cuando alguien moría, ponían unos zapatos enfrente de la casa para decir que se había ido una persona. Y posteriormente se convirtió el colgar los tenis en un símbolo de pandilleros. Cuando ustedes pasan por una calle y ven tenis colgados, quieren decir que a alguien le dieron bajín con los tenis. Oye, ¿qué tal la que decías al principio, bonito, de chupó faros? Ah, sí. Es que era muy atractivo, bueno, porque en realidad a una persona que iban a fusilar y le concedían su última gracia, que concedía en que le dejaran fumar unos cigarrillos que se llamaban faros, que eran de un papel muy fino, yo creo que era papel de arroz, y era tu última voluntad. Entonces cuando decían, oye, y esta persona, decían en la cárcel, ya chupó faros, quiere decir que ya lo habían fusilado. Oye, una que me gusta mucho a mí es la de ya me cayó el 20, que esa todavía la utilizamos en los años 80 cuando había teléfonos de 20 centavos la llamada, que creo que ya muchas generaciones ya ni lo ubican, y exactamente cuando caía el 20 era cuando entraba la llamada. De ahí que ya me cayó el 20 signifique ya entendí. Claro, ya conectó la llamada, ya entendí. Oye, ya ese que chupó faros, pues en la noche lo van a cafetear. Cuando te dicen, uy, no, ten cuidado porque te van a cafetear, es que en la noche van a estar en tu velorio repartiendo café. Y luego dan con piquete. Me quedé pensando en montones de frases. No hay de piña. ¿Sabían esa? Nomás de papa del Chavo del Ocho. Pero ¿sabes qué? ¿De dónde viene no hay de piña? De las haciendas pulqueras. Cuando curaban con jugo de piña es porque era muy cara la piña. Por eso en todas las pulquerías de los barrios ponían no hay de piña porque era extremadamente cara. Oye, y solo el que carga el que carga el cajón sabe lo que pesa el muerto. Que es muy atractivo porque, claro, te quiere decir que sí, efectivamente, solamente tú sabes el tamaño del problema que estás cargando, ¿no? Los otros desde afuera pues pueden no tener noticia o imaginarse, pero sí, solo el que carga el cajón sabe lo que pesa el muerto, pues sí, ¿verdad? Solamente ponte mis zapatos. Pagaron al chas chas, y es que el chas chas era el ruido que hacían las monedas cuando caía una tras otra sobre la mano. Entonces de ahí es que el chas chas es que te paguen en efectivo. Nuevamente te pagaron al chas chas o pagaste al chas chas. Claro, oye, y volviendo a la cocina, volviendo a las costumbres mexicanas, esa que por ahí me pusieron en Twitter, ¿a qué hora sales al pan? Eres más bueno que el pan, o esto es pan comido. El pan es algo que te cae maravillosamente bien, es todo, ¿no? Y todas las expresiones que tenemos alrededor del pan. No, hombre, eso es pan comido, hice el examen en 3 minutos. Me parece muy rico, ¿no?
Sí, Gracias a todos, Gato Félix, Carlos Corona y Espinosa, Mario Mora, Lucky, Carlos Reyes, Raquel Márquez, Ramón T. Cisneros, Laura Rincón, o sea, wow, muchísimas gracias. Y todo el mundo está cooperando. Se me hace que vamos a tener que hacer otro más. José Salinas Polanco, del plato a la boca se cae la sopa, nos dice qué es. Gracias por los saludos, dice Dani Enríquez. Otra vez saludamos, Dani, porque ya me estoy haciendo bolas. Ramón T. Cisneros, que dice colgado de la brocha. Qué buena frase. Habría que averiguar de dónde sale lo de colgado de la brocha. Sí, bueno, oye, Chave, y la suerte de la fea, la bonita la desea. Esa hoy políticamente incorrecta, ¿no te parece? Muy. Ya han Bueno. hecho varias, ya los tengo apuntados en mi lista. Pero es muy interesante porque también hay muchos refranes que ya están absolutamente en desuso o deberían de estar en desuso, ¿no? Todo el tema del piropear ya también cae en el acoso, entonces tiene que ser fino y tiene que ser con mucho respeto, ¿no? Pero tal vez la bonita es más confiada y cree que por su belleza ya la hizo y sucede que no, que la fe hace su mejor esfuerzo. Bueno, pues salud, queridos conspiradores. Gracias Nos por van a poner como camote. Nos faltó hablar de eso. Sí, que es porque son morados los camotes y así acabas cuando te ponen como camote. Salud, porque mal empieza la semana para el que ahorcan el lunes. Exactamente. Salud. Vale, abrazos a todos. Gracias por escribirnos. Nos vemos el próximo domingo. Gracias por reír con nosotros. Felicidades.